Hola mis queridos hermanos, muchos de nosotros nos preguntamos cómo llega el anticristo al poder. En este video quiero mostrarte cómo llega él al poder. Mis queridos hermanos, esto es para que tú veas y analices los tiempos en que estamos y para que aprendas a distinguir el corazón de Dios, para que aprendamos a observar todo lo que está pasando a nivel mundial, pero lo más importante, para que aprendamos nosotros a ver que hay un plan y que ese plan se va a realizar, pero estemos alertas porque en cualquier momento podemos cambiar y podemos ser transformados por Dios. También quiero que sepas en este momento que es la última que vamos a hablar del anticristo. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es el matrimonio y lo que Dios espera en la relación de pareja. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial para que sea Él dirigiéndonos y para que sea Él ayudándonos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pongo, oh Dios eterno, misericordioso, esta conferencia ante tu presencia y te pido, Dios eterno, que seas tú ayudándonos y que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti y de tu amor. Así como un día hubo una manifestación visible de Cristo, habrá una manifestación del hombre del pecado, el anticristo. Otra vez, sin pretender dogmatizar, es posible sugerir algunos pasos que conducen a la revelación de dicho personaje. Después que la iglesia sea arrebatada, en su segunda epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo previene a los creyentes para que no dejen de mover o de persuadir en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el versículo 2, el apóstol seguidamente subraya que ese día del Señor no vendrá sin antes ocurrir dos cosas muy importantes. Primero, la apostasía y la manifestación del hombre del pecado, el hijo de la perdición. Entendemos que por el día del Señor es un periodo de tiempo extenso que incluye la tribulación y el reinado terrenal de Cristo, culminando con el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. De modo que el día del Señor comienza con la tribulación y esto no se iniciará sin que antes se manifieste el hombre del pecado. Es nuestra convicción que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y que posteriormente al rapto de la iglesia se manifestará el anticristo para dar comienzo a la carrera que termina con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Su comienzo será insignificante. El anticristo comenzará su carrera de modo insignificante, pero poco a poco se levantará hasta ocupar el sitio más prominente de la esfera política mundial. Al parecer, hará su aparición en el escenario mundial en conjugación con otros personajes importantes. En relación con los 10 cuernos de la cuarta bestia, Daniel 7:8 dice: aparecerá como otro cuerno, es decir, uno pequeño. Esto es, el cuerno pequeño aparece entre los otros, pero progresivamente se engrandece hasta superar a todos sus colegas. Que el anticristo comience su carrera como un personaje político de poca importancia y luego llegue a tener la providencia que la Biblia predice es algo que no debe causar sorpresa. Muchos grandes líderes así lo han hecho en el pasado, como Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Stalin y otros muchos hombres de fama mundial. Tuvieron un comienzo un tanto significante, pero llegaron a ocupar el sitio de supremacía entre sus contemporáneos. Concentrará un pacto con la nación de Israel.
una de las más sorprendentes y maravillosas profecías de la Biblia, lo encontramos en Daniel 9, 24-27. En este pasaje no habla de 70 semanas de año, es decir, un total de 490 años. La última de estas semanas aún no ha terminado su cumplimiento y se corresponde con el periodo de la tribulación profetizado por nuestro Señor Jesús y que precederá su segunda venida en gloria. Mateo 24, 29 al 30. La semana 70, es decir, los últimos 7 años de la profecía de Israel, comienza cuando el anticristo concluya un pacto de protección con la nación de Israel. Dicho pacto dará al anticristo un gran prestigio mundial, ya que tendrá la apariencia de resolver el problema político de mayor envergadura en el ámbito internacional. Encabezará la confederación de 10 naciones. En su acceso al poder, el anticristo formará parte de una confederación de naciones que según Daniel 7, del 7 al 8, 24 y 25, parece comprender el territorio ocupado por el antiguo imperio romano. A su debido tiempo, aquel que es llamado el cuerno pequeño, Deuteronomio 7:8, y la bestia, ejercerá la supremacía política sobre los reinos, de manera que además del líder o de los reyes, le rendirán honor y pleitesía. Entonces, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta que el anticristo es una realidad, que aunque no lo veamos todavía, él va a venir y va a nacer en la tierra, o tal vez ya nació. Para mí creo que ya nació. Es una realidad. El anticristo está en algún momento, en algún lado del mundo, esperando su oportunidad. El mundo en que vivimos se ha estado moviendo a una velocidad totalmente insospechable durante los últimos días de su historia. Cosas que jamás había soñado por el hombre se han convertido en el plato del día de nuestra generación. Creemos que este ritmo continuará hasta los días finales de la historia de la humanidad. Daniel 12:4. El 3 de diciembre de 1967, el cirujano sudafricano Christiaan Barnard realizó la primera operación de trasplante del corazón en la historia de la humanidad. Aquel evento histórico marcaría el comienzo de una nueva era de adelantos encaminados a prolongar la vida de los seres humanos aquí en la Tierra. En nuestros días, aquello que parecía ser un sueño se ha convertido en algo rutinario. Viajes interplanetarios, descubrimientos de drogas maravillosas y cosas semejantes han hecho pensar al hombre que puede obrar milagros. El más grande de los milagros ocurridos aquí en la tierra es sin duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó gloriosamente de entre los muertos. 1 Corintios 15. El falso anticristo de los próximos días tenderá a imitar la obra de Cristo, de modo que se presentará ante la humanidad como alguien que ha vuelto a la vida después de haber muerto. Apocalipsis 13:3, 12 y 14. Sin estar en discusión referente a las varias teorías que han surgido tocante a la identificación de la bestia, el texto sugiere no una muerte aparente, sino real. La escritura dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia. 2 veces más se habla de la herida mortal que fue sanada. Apocalipsis 13, versículos 12-14. También se nos dice que los moradores de la tierra, que dos moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La idea que parece ser más obvia en estos pasajes es que los moradores de la tierra estarán dispuestos a someterse absolutamente a la autoridad de un personaje que se muestra ante el mundo como alguien que ha podido vencer la muerte. Este sin duda es el primero de una serie de eventos que lleva al anticristo al predominio
universal. Es posible que el entusiasmo universal en su favor se deba a gran parte al sanamiento de la herida mortal, de modo que la humanidad le considere como el líder sobrenatural que ha estado soñando. Uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia, mi querido hermano, contemporánea, ha sido la formación del Estado moderno de Israel. La constitución del Estado judío el 15 de mayo de 1948 ha provocado sin duda uno de los problemas más candentes de la política internacional. No hay prácticamente un diplomático de reputación que no esté de acuerdo en que la paz del mundo depende en gran parte a lo que ocurra en el Medio Oriente. Ya hemos mencionado que una de las victorias más rotundas del anticristo es el desarrollo de su ascensión al poder, será la firma de un tratado de paz con Israel. En nuestra opinión, que la firma de ese pacto marcará el comienzo del periodo llamado la tribulación y que dicho periodo corresponde con las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:27. Aunque algunos exegetas no están de acuerdo en nuestra convicción que la semana 70 de Daniel es aún futura y que tendrá su cumplimiento literal en su tiempo, creemos que esta afirmación encuentra apoyo en las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24:15 al 30. Debes notar que el Señor anuncia el cumplimiento de la profecía de Daniel 9:27 y 12:11 y asocia ese cumplimiento con lo que él la llama gran tribulación, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero más tarde el Señor añade, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24 del 29 al 30. También debe notarse que todo el pasaje de Mateo 24 fue dado por el Señor en respuesta a la pregunta de los discípulos: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:3. Como parte de la respuesta a la pregunta de los discípulos, el Señor dijo que su cumplimiento lo dicho por el profeta Daniel tocante a la abominación desoladora, de modo que dicho suceso es relacionado por el Señor como la señal de su venida y del fin de los siglos, es decir, la llamada abominación asoladora ocurrirá dentro de las 70 semanas de Daniel. Según el mismo Señor Jesucristo, esa abominación desoladora tendrá lugar durante el periodo de tribulación sin precedente, que será seguido por la segunda venida, es poder y gloria. La conclusión lógica es que a esa tribulación es futura o la segunda venida del Señor ya ha tenido lugar. Otro aspecto que ha sido motivado de discusión tiene que ver con la pregunta: ¿quién es el que firma el pacto de Israel? Hay dos razones básicas que causan confusión. La primera, el hecho de que el pasaje de Daniel 9, 24, 27 se mencione dos príncipes, el Mesías príncipe, versículo 25, y un príncipe que ha de venir. La segunda tiene que ver con una expresión confirmará que aparece en nuestra versión castellana. Ya hemos indicado que la palabra confirmará significa en el original hacer firme o hacer fuerte. El Mesías príncipe obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. La expresión un Mesías que ha de venir creemos que se refiere al anticristo, de modo que es posible indicar la procedencia de dicho personaje, ya que se nos dice que el pueblo de dicho príncipe destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo que destruyó el santuario y la ciudad de Jerusalén en el año 70 fue el pueblo romano. Por lo tanto, entendemos que el príncipe que ha de venir procede de alguna forma de dicho pueblo. Pero todavía surge la presencia: ¿quién es el que hace un pacto firme con Israel? Algunos han concluido que es el Mesías príncipe, pero una simple regla de gramática es que el sujeto de un verbo ha de ser
palabra que está más cerca de dicho verbo, de modo que gramaticalmente la expresión el príncipe que ha de venir debe ser el sujeto que hará el pacto firme. El prominente teólogo Alban J. McRae, quien por muchos años fue rector del Grace Theological Seminario, subraya lo siguiente: primeramente se nos dice que él hará un pacto firme con la nación judía por un periodo de una semana, 7 años. Ahora bien, no existe nada escrito acerca del ministerio terreno de nuestro Señor que ni remotamente se asemeja a dicho pacto. Aquellos que mantienen que el Mesías es el ejecutor del pacto de 7 años no han podido jamás producir las evidencias para mostrar la existencia de tal pacto entre nuestro Señor Jesucristo y los judíos. No pueden señalar el lugar de la historia donde comenzó ni donde termina. Segundo, la teoría que afirma que el pacto fue hecho por nuestro Señor al comienzo de su ministerio terrenal y por su sacrificio hizo cesar los sacrificios judíos se destruye porque no hay referencia tocante a tal pacto en los evangelios y también porque la muerte de Cristo no puso fin a los sacrificios de los judíos. Estos continuaron en realidad hasta la destrucción del templo de Jerusalén, unos 40 años después, ya que según esa teoría Cristo murió en medio de las semanas. Los sacrificios debieron haber cesado inmediatamente, pero no fue así. El tercer lugar insiste en que el Mesías fue el autor de ese pacto. 7 años necesariamente pone la totalidad de las semanas 70 en el pasado. Inmediatamente a continuación de la semana 69, la semana 70 es futura. No ha pasado según las palabras del mismo Señor en el versículo 24, en el capítulo 24 de Mateo. Creemos entonces que las palabras del Dr. McRae son lo suficientemente claras para afirmar que será el anticristo, el príncipe que ha de venir, y no nuestro Señor, el Mesías príncipe, quien concentrará el pacto de Daniel 9:27 con la nación de Israel. Pasando 3 años y medio a partir de la firma de dicho pacto, el anticristo renunciará a su promesa, inclinándose un periodo de persecución sin precedente a la nación de Israel. Apocalipsis 11:2. El hecho de que se atreva a volverse contra Israel de manera violenta y abierta sugerirá que ha llegado a la cumbre de su carrera. La bestia es adorada como Dios, mis queridos hermanos, el desafío absoluto al poder de Dios. El anticristo ordenará el cese de los sacrificios y ofrendas que evidentemente serán celebrados por Israel durante la primera parte de los 7 años de la tribulación. Ese decreto de la bestia es un aspecto de la violación del pacto que se ha firmado con la nación de Israel. Seguidamente, el anticristo se presentará en el templo, se autoproclamará Dios y demandará ser adorado como tal. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses nos dice, con referencia al anticristo, el cual se pone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Capítulo 2, versículo 4. Este acto de la bestia de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, equivale a la abominación desadoradora de la que habló el profeta Daniel y a la que Cristo hizo referencia en el Sermón del Monte en Deuteronomio 9:27, es decir, después de hacer cesar el sacrificio y las ofrendas o la adoración en el templo, el anticristo se presentará a sí mismo en el lugar santísimo y demandará honra divina y adoración que recibirá de parte de los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. El profeta Daniel describe esta autoexaltación de la bestia diciendo, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses, hablando maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinante se cumplirá. Daniel 11:36.
con la ayuda de su director de relaciones públicas, el anticristo consigue ser proclamado y adorado por las masas humanas que creen sus palabras desafiantes y por medio de milagros engañosos trastorna de manera insólita a los seres humanos. Apocalipsis nos advierte y engañará a los moradores de la tierra con la señal que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia que tiene la herida en la espalda y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todos el que no la adorase. Es sin duda bajo la influencia del engaño satánico y del endurecimiento del corazón cuando la humanidad adora a la bestia y aclama: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Obviamente eso ocurrirá cuando el anticristo haya alcanzado su clima de su prestigio en el mundo. Tres cosas contribuirán decisivamente para ayudar al anticristo a conseguir que se le adore como Dios. Primeramente, su magnetismo y su gran habilidad personal será admirado y homenajeado por las grandes masas populares hasta el punto de maravillarse y rendirle culto. Apocalipsis 13, del 3 al 4. Luego la humanidad verá el despliegue de poder sobrenatural ejercido por la bestia, quien será capaz de obrar milagros y señales públicamente por mediación satánica. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, Apocalipsis 13, 12 al 14. Por último, el anticristo también aplicará sanciones económicas y militares a todo aquel que no le rinda culto. Apocalipsis 13, 15, 17. La humanidad aún ha contemplado tal manifestación de poder diabólico como el que tendrá cuando se manifieste el hombre del pecado. Leon Morris, al comentar Apocalipsis 13, 17, dice que niña denota propósito, es decir, que nadie podrá comerciar sin la marca pudiese donati, es más enfático que obstaculizar o algo parecido, indica una prohibición total que hará imposible que la gente sin la marca pueda adquirir cosas con tan necesarias como el alimento. Es por lo tanto imposible para aquellos que se opongan a la bestia aún vivir. Podemos decir que es una realidad histórica que existe hoy, bloques de naciones, alianzas, pactos, esferas de influencia que han dividido el mundo políticamente. Hoy hablamos de bloques occidental o el conjunto de las naciones que forman la alianza que solemos llamar el mundo libre. Por otra parte, nos referimos al conjunto de naciones que forman el bloque soviético, cuyo centro de influencia está en Moscú. El poderío militar de Rusia, su arsenal atómico y sus pretensiones de la hegemonía universal son de sobra conocidas. Existe también la esfera de influencia asiática. No es posible ignorar en nuestros días la tremenda influencia de la China roja y los países sobre los cuales ejerce influencia. Ninguna nación en el mundo podrá movilizar un ejército más numeroso que la China comunista. Finalmente, hemos sido testigos en estos últimos años del poder económico de la nación árabe. Solo tenemos que recordar la crisis causada en el mundo occidental cuando las naciones árabes dejaron de suministrar petróleo a las naciones industriales. Carentes de un ejército efectivo, los árabes se dieron cuenta de que poseen un arma más demoledora aún, es decir, el combustible que produce energía necesaria para las máquinas de los países industrializados. En medio de estas cuatro esferas o bloques de influencia de naciones se encuentra la nación de Israel. Es del todo conocido que el Estado de Israel se apoya para su supervivencia en el bloque de las naciones occidentales y especialmente en el poder militar y la protección que le ofrece Estados Unidos de América. La mayoría de los expertos consideran que sin la ayuda de la garantía norteamericana, la nación de Israel sería destruida por los países circunvecinos. Es necesario referirnos un poco a la historia del pueblo de Israel
para poder comprender el significado del momento presente a la luz de la profecía. Dicha nación ha sufrido 3 grandes cautiverios, el primero de ellos Egipto, que duró 400 años, el segundo Babilonia, que duró 70 años. El cautiverio en Babilonia y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo marcan el comienzo de los tiempos de los gentiles, es decir, el tiempo en que Israel cesaría como nación independiente y los gentiles ocuparían la supremacía mundial. Históricamente, los tiempos de los gentiles comienzan con la cautividad de los judíos en Babilonia y continúa hasta la segunda venida de Cristo. De modo que aún estamos en los tiempos de los gentiles. Es importante que repitamos que los tiempos de los gentiles tendrán su culminación cuando Cristo regrese a la tierra. El tercer cautiverio de Israel tuvo lugar en el año 70. Los romanos también apoderados de Palestina en el año 64. Todo el territorio judío pasó a ser una provincia romana. Nuestro Señor Jesucristo nació en un país controlado por el Imperio Romano. 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los romanos invadieron sus regiones y sitiaron a Jerusalén. Después de varios meses de sitio, la ciudad sucumbió al poder romano y fue destruida, al igual que el templo. Hubo una gran mortandad durante todo el proceso y el resto de los judíos fueron esparcidos por las naciones del mundo. El Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo. Dicha profecía se cumplió literalmente en el año 70, Lucas 21, 22 al 4 de nuestra era. En la base de dicho cumplimiento, algunos afirman categóricamente que no habrá más tribulación para Israel, ni habrá más destrucción de Jerusalén, es decir, que toda ya es historia que pertenece total y absolutamente al pasado. Los que así afirman pasan por alto las palabras en Lucas 21, 24, cuando dijo: y caerá al filo de espada, y serán llevados cautiverios a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay en este pasaje dos expectativas exegéticas que no pueden en ningún modo ser ignoradas. El primero de ellos es la expresión y Jerusalén será hollada. La expresión será hollada es un futuro perifrástico que expresa una idea durativa o de continuidad. La fuerza gramatical es la de un futuro progresivo, en un énfasis en la continuidad del asunto. De modo que la traducción y fuerza del texto de Jerusalén estará siendo hollada por los gentiles. En otras palabras, ¿qué le ocurrió en el año 70 después de Cristo? Marcaría el comienzo de algo que continuaría ininterrumpidamente. Solamente tenemos que echar un vistazo a la historia de los judíos para darnos cuenta de que efectivamente Jerusalén ha sido y sigue siendo hollada por los gentiles. El segundo aspecto exegético que debemos notar es la expresión hasta que. La palabra hasta es un adverbio de tiempo y es usado en varios pasajes de la Escritura para indicar el punto de duración o la continuidad de algo. Por ejemplo, en Lucas 1:20 se utiliza para indicar la duración de la mudez de Zacarías por haber dudado de la palabra del ángel Gabriel. En Lucas 17:27 Jesús habla de su segunda venida. Se refiere a la generación que presentará dicho evento y lo comparará con la de los días de Noé, diciendo: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó. Otro uso de dicho adverbio lo encontramos en 1 Corintios 11:26. El apóstol Pablo nos dice que todas las veces que comamos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, constantemente estamos recordando que Él murió y que vendrá hasta que Él venga, y por lo tanto no será necesario recordarlo más porque habrá venido su cumplimiento. En resumen, la destrucción de Jerusalén del año 70 en ninguna manera marcó el final de los padecimientos de dicha ciudad y del pueblo a que pertenece, pues el Señor profetizó que Jerusalén estaría siendo hollada
pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. La conclusión lógica es: a los tiempos de los gentiles ya se ha cumplido, ha tenido plenitud, siendo una cuestión del pasado, o todavía estamos en dichos tiempos, y por lo tanto Jerusalén continuará siendo pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles hayan tenido su plenitud. Creemos que no cabe la posibilidad de otra alternativa. Nuestra opinión es que aún estamos en los tiempos de los gentiles y que habrá un estanque final contra Jerusalén que coincide con la segunda venida de Cristo, quien liberará a su pueblo de una vez y por todas. Zacarías 14. El historiador eclesiástico Eusebio afirma que dicho pasaje no puede haberse cumplido en los tiempos de Antioquía Epifanes por dos razones. La destrucción de Jerusalén en Zacarías 14 coincide con la segunda venida del Señor. El Señor será rey sobre toda la tierra. Además, el erudito del Antiguo Testamento sí señala, y aunque mucho más tuvo su cumplimiento en los últimos sitios de los romanos, todavía aquellos que solo ofrecen esa explicación están obligados a mezclar interpretaciones parcialmente literales, como por ejemplo que Jerusalén debe ser la Jerusalén terrenal que fue destruida, parcialmente y metafóricamente como la del Monte de los Olivos y su división en dos partes. Parece probable que, como la profecía a fin de Joel 2:33-18, esta se relaciona principalmente con el tiempo del fin, y que así como nuestro Señor une la destrucción de Jerusalén con su venida en el día del juicio, así también aquí está unida aquella primera destrucción con la última rebelión del hombre en los tiempos del Anticristo. Mis queridos hermanos, todo lo que te he dicho con referente a la venida de nuestro Padre Celestial es para que entiendas en qué tiempos estamos, para que abras tus ojos y cada día te agarres más de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cerca al arrebatamiento, estamos cerca a la gran tribulación y estamos cerca a que el Anticristo tome posesión de la tierra. Te he dado pruebas desde hace varios videos atrás. Te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios y sigas metiéndote para que te das cuenta que estamos, en qué tiempos estamos, y para que cada día te agarres más de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, para que no lo dejes. ¿Por qué? Para que te vayas con el arrebatamiento de la iglesia, que iniciará y será antes de que empiece la 70 semana de Daniel. Querido hermano, todo esto que hemos hablado es para que te des cuenta de cómo está el reloj profético y sigas mirando a Israel, porque Israel es el que marca el comienzo de los tiempos. Querido hermano, ora mucho, vigila y lee la palabra de Dios, escudriñala para que puedas ver todo lo que hay en ella y cómo se relacionan estos tiempos con los tiempos finales. Que el Espíritu Santo te ayude, nunca te sueltes de Él, que sus misericordias se derramen sobre ti, pero por sobre todas las cosas, ten fe en Jesús de Nazaret, que tal vez lo que para el mundo es tribulación, para su iglesia es una fiesta en el cielo, agarrados de la mano, tomando vino con nuestro Padre Celestial y brindando por la boda del Cordero. Esperemos que todos estemos allá. Mientras que aquí hay tribulación, su iglesia estará celebrando la boda del Cordero. No te quedes, afiánzate más en el cristianismo y sigue más y más creyendo en Jesús, buscando su rostro y leyendo su palabra. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes
Amén y amén.